Hola, muy Buenas buenas tardes. tardes, muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Le doy la más cordial bienvenida al módulo 23. Estamos iniciando, como ya sabemos, la segunda parte de nuestra unidad 3, denominada Las tecnologías emergentes en la administración y la gestión, donde el propósito principal precisamente de esta semana es el uso y el empleo de las tecnologías emergentes en la resolución de problemas. Esta resolución de problemas que nosotros estamos trabajando va derivado de la etapa de control. Esta etapa de control a nosotros nos va a servir, que es una etapa dinámica, nos va a permitir a nosotros conocer si los tiempos que establecimos en ese objetivo general que nosotros determinamos al inicio de la planeación es correcto para trabajar la sociodemografía de población con la que estuvimos trabajando. Eso es la relevancia. Bien, vamos a retomar los puntos importantes que van a ocurrir para la semana 4. Antes de iniciar con la presentación, les comparto. En semana 4, que ya es nuestra semana final, esta semana 4 se llama Semana de Integración de Saberes. Como su nombre lo indica, la Semana de Integración de Saberes es una semana en la que a partir de la construcción de una web, nosotros vamos a exponer nuestro proyecto. Nosotros lo que vamos a hacer es plasmar todo lo que estuvimos trabajando en una construcción de una web. Ahora bien, esta parte relevante que nosotros vamos a ver al inicio y para que no se espanten, es que al inicio de la semana, cuando ustedes aperturen la semana 4, les van a estar pidiendo ya que entreguen lo que es la parte de su construcción web. Ahorita ya en la parte final les voy a mostrar cuáles son los elementos que se evalúan y adicional les voy a mostrar también una parte importante que es de la semana del contenido del extenso de la semana 3. Otro punto relevante de esto va a ser la parte que ya pueden visualizar cómo está su promedio final para aquellos estudiantes que aún no tienen una calificación aprobatoria o que a lo mejor no van a obtener una calificación aprobatoria del módulo 23. Va a iniciar un módulo que se llama módulo de recuperación. 7 días después de finalizado lo que es el módulo ordinario, se apertura el módulo de recuperación. En este módulo de recuperación solamente participan los estudiantes que tuvieron un promedio de 49 a 59 puntos. Automáticamente les llega un correo electrónico y ustedes van a volver a accesar a la liga que les van a mandar para que puedan entregar todas las fases por las que no tuvieron una calificación aprobatoria, con el fin de que se tenga la recuperación y ustedes puedan tener acceso a su certificado de preparatoria. Porque a pesar de que a lo mejor les llegue la invitación de la graduación, aún no van a tener acceso al certificado de preparatoria mientras no acrediten el módulo 23. Ahora bien, en este módulo de recuperación, lo que ustedes, la diferencia que existe entre el módulo ordinario y el módulo de recuperación es que el módulo de recuperación solo consta de 14 días naturales. Adicionalmente, ya no hay una interacción entre el asesor virtual y lo que es el estudiante a través de foros de clase, a través de foros de dudas académicas, etcétera, sino solamente se plasman los recursos que se tomaron en el módulo ordinario y adicionalmente ya el estudiante hace su autoevaluación, o sea, hace su trabajo y el asesor virtual lo va a volver a reevaluar. En este caso, cuando son módulos de recuperación, yo vuelvo a fungir otra vez dentro de los módulos de recuperación para que ustedes vuelvan a entregar sus actividades. ¿Qué quiere decir? Que hay que tomar a consideración las recomendaciones que ya están plasmadas porque esas no se borran. Abajo de ellas va a venir la nueva evaluación referente a si se tomaron en cuenta las retroalimentaciones y adicionalmente si estamos cumpliendo con los aprendizajes esperados. Otro punto relevante que vamos a ver también en esta parte de la semana 3 es referente a la recuperación de la tabla de la fase 3 con relación a la tabla de la fase 5. Es muy importante que nosotros no cambiemos la estructura de la tabla de la fase 5. Tal como les compartí en la última sesión, la tabla de la fase 5 tiene una naturaleza, tiene una característica principal que se llama tabla de los 7 elementos
por la etapa de control. En ese sentido, tal y como está acomodado, es la estructuración que debe de mantener de acuerdo a la etapa de control del proceso administrativo. ¿Por qué? Porque si yo le coloco, por ejemplo, la columna de recursos humanos y la columna de responsable de actividades dentro de la misma tabla, esto repercute en una acción que se llama, que ya no tiene prefactibilidad técnica el proyecto. Si en la semana 3, en la semana 2, perdón, de la fase 3 y fase 4 veíamos la viabilidad del proyecto, en esta ocasión, imaginen que sigamos contemplando recursos que le aplicamos no aplica o que olvidemos colocar las actividades porque ya ha sucedido casos en que presentan la tabla y en la parte donde esas actividades lo dejan en blanco y solo colocan las tareas. Desde ahí hay un problema de viabilidad. Si el proyecto ya no es viable y ya no es factible, entonces es un proyecto que ahí ya quedó. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos que regresar a la fase de planeación. ¿Por qué les comparto esto? Porque en el momento que lleguemos a la semana 4 les va a decir que trabajen con los productos resguardados. Y los productos resguardados se refiere a las fases que se trabajaron. O sea, si yo voy a agarrar una fase para integrar, tiene que estar completamente la fase estructurada acorde al proceso administrativo para que yo la pueda presentar. Porque esa construcción web que ustedes van a presentar no solamente le va a visualizar en esta ocasión el asesor virtual que soy yo en turno, sino también la va a visualizar Prepa en INESER, le van a visualizar también lo que son las partes de las autoridades educativas con el fin de que se esté cumpliendo con el aprendizaje esperado del módulo 23. Por eso yo les compartía desde el inicio del módulo 23 que estamos en un módulo de preparación profesional, porque literalmente estamos a un paso de que nosotros podamos salir al mundo profesional y que entremos a una carrera profesional. En ese sentido, toda esta parte les va a servir porque el proceso administrativo, como ustedes lo han visto, planeación, organización, dirección y control, no solamente se aplica para un proyecto, se aplica para cualquier ámbito. Entonces, por ejemplo, si alguna persona va a continuar sus estudios profesionales y a lo mejor se va a titular por tesis, por monografía, utilizan el proceso administrativo para hacer un anteproyecto de titulación. ¿Y cuáles son los pasos? Los mismos que ustedes están viendo. La elaboración del problema, elaboración del marco teórico, objetivo general, los objetivos específicos, las metas, etcétera. Entonces, todos estos pasos que nosotros hemos estado viendo tienen una relación directa con el uso de información con el que vamos a seguir trabajando. Por eso es muy importante que en esta fase 5 aún tenemos la oportunidad de volver a amortiguar lo que a lo mejor en su fase 3 no salió bien, que de hecho ya algunos que han entregado su trabajo al 100% y que los felicito, porque se ha presentado la situación en que sí toman a consideración las recomendaciones y pues esto nos ayuda, nos beneficia en que obtengamos el 100% de calificación. Entonces, al tener el 100%, vamos a poner de fase 5 y fase 6, esto nos puede amortiguar las otras actividades. Tal vez no tenga el promedio de un 90, de un 80, pero a lo mejor ya tengo un promedio de un 75. Pero si ustedes siguen participando también en estos espacios por los quizzes que yo les proporciono, pues lógicamente ya tenemos acceso a otros 10 puntos extra. Entonces, esta es la parte que nosotros tenemos como relevancia. Adicional también otro punto importante son los informes de reflexión, en los que se han visualizado que solamente le dan respuesta al sí, copian y pegan las preguntas, pero no responden. La compañera del iPhone de Mari, no sé si puede borrar lo que me colocó, por favor, las rayitas. Entonces, esta parte es relevante porque eso también les ayuda a ustedes dentro de lo que es la parte de la calificación. Todos estos elementos con los que nosotros trabajamos, tanto informes de reflexión, como foros de clase, como los espacios abiertos para el aprendizaje, sus actividades integradoras, tienen una sumatoria en total para darnos nuestro promedio final. Entonces, esto es muy, muy importante para cada uno de ustedes. Y bien, como les compartí entonces, voy a retomar un poco de información de la presentación anterior, pero me voy a adelantar a la parte del diagrama de Gantt, que eso es lo que a mí me interesa que ustedes puedan conocer. Uno de los aspectos fundamentales de la etapa de control es la medición de errores. ¿A qué se refiere? No sé si recuerdan ustedes en la última sesión de la semana pasada, les estuve exponiendo a muy grandes rasgos una técnica que se llamaba método PERT o método de la ruta crítica. Algo que no pide la plataforma, pero eso es lo esencial
literalmente para la elaboración de un diagrama de Gantt. El método PERT nos permite determinar si una holgura entre diferentes caminos que vayan a existir para poder llegar al objetivo que nosotros nos planteamos. Dicho objetivo se refiere al objetivo general. Dicho objetivo nosotros lo tenemos que cumplir a cabalidad en el tiempo que nosotros estimamos. Dicho tiempo que nosotros estimamos lo acoplamos a una demografía de población. Por eso, dentro de lo que era la fase de planeación, se hacía mucho hincapié en la sociodemografía de población. ¿Cuál es tu universo de población? Ok, yo voy a trabajar con una sociedad que tiene alrededor de 1000 habitantes. ¿Puedo trabajarlo por 5 meses? No. ¿Puedo trabajarlo por 6 meses? No. ¿Puedo trabajarlo por 8 meses? No. ¿Por qué? Desde que utilizamos, y esto lo pueden investigar ustedes, todos los proyectos que se refieren a proyectos de concientización social, son proyectos que requieren de grandes tiempos y de grandes esfuerzos. ¿Por qué? Porque precisamente cambiar la cultura del pensamiento de alguien es muy complicado. Que yo tenga un proyecto de tira de basura en una colonia y que en mi colonia haya, no sé, 300 viviendas y en cada vivienda haya 5 personas, estamos hablando a lo mejor de 1500 personas durante ese traslado de la colonia, pero lo difícil no es la demografía de población, lo difícil es concientizar, porque yo puedo concientizar a lo mejor a 50 viviendas, pero si las otras 50 viviendas o otras 100 viviendas que tengo no están apoyando el proyecto, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a pasar? Entraríamos en lo que estábamos viendo en esta semana, en un análisis de escenarios. Podría ser un futuro hipotético. Podría pasar que si el 60% de la población se niega a participar en las campañas de limpieza, pues lógicamente ahí ya hay una problemática generalizada, porque no voy a poder cumplir con lo programado, con concientizar. Entonces, para que yo pueda lograr eso, tengo que tener un porcentaje mucho mayor a lo que veníamos viendo también con los escenarios optimistas o el mejor escenario. A mayor porcentaje de población que me ayuda a concientizar mi proyecto, pues mucho mayor van a ser el logro de objetivos. Eso es una parte de naturaleza de lo que es el diagrama de Gantt. Ahora bien, si yo tengo una temporalidad básica, vamos, si ustedes ven objetivo general, objetivos específicos y las metas. Objetivo general, largo plazo. Que realmente si habláramos de un largo plazo como determina el proceso administrativo, los largos plazos van de 2 años en adelante para que pueda fungir un proyecto social. Por eso si ustedes pueden ver, a modo de ejemplo, cuando los gobiernos estatales, municipales o federales ponen en marcha un proyecto social, o sea, esos están de por vida, están trabajando, campañas de vacunación. No es que digan, solo voy a hacerlo por un mes y ya ahí quedó. Lo vuelven a repetir y lo vuelven a repetir. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué vuelven a repetir la campaña de vacunación? Tal vez por la probabilidad de que algún perro o algún animal llegue a tener rabia, porque a lo mejor hay personas que no cuidan a sus mascotas y las dejan libres, puedan morder un niño y entramos en otro problema social. Al momento de que una mascota muerda a un menor, entonces también tenemos riesgos de los menores o riesgos de las personas. ¿Por qué? Por animales que están en calle, animales en abandono. Porque una cosa sería un animal o una mascota de domicilio, otra diferente sería de calle, que también es una problemática social muy grande. Entonces, todas estas problemáticas con que trabajamos literalmente se mantienen durante el tiempo trabajándolas. Escasez, tira de basura, heces de animales, abandono de animales, violencia intrafamiliar, violencia doméstica. ¿Qué es lo que se ha pretendido al trabajar por años y años y años las mismas problemáticas? Tratar de erradicar la problemática. Pero ¿por qué no la podemos erradicar al 100%? ¿Por qué les compartía que es muy difícil que nosotros digamos erradicación del 100%? Porque el hecho de que a lo mejor con tan solo una persona no esté de acuerdo, eso nos va a impactar en el resultado positivo. Por ejemplo, se decía que el sarampión era una enfermedad erradicada. Actualmente ya empezaron a haber casos de sarampión. Habían otras enfermedades erradicadas que actualmente han volvido a aparecer. ¿Pero por qué sucede esto? Porque no se siguen las recomendaciones, porque no se siguen algunos parámetros o algunos estándares de salud, algunos estándares de calidad en la parte de la salud que también manejamos. ¿Por qué? Porque tenemos deficiencias también en el área de salud, que también es una problemática social. Entonces, todas estas problemáticas
se mantienen durante un tiempo y ahí siguen trabajándolas. Nace un proyecto, muere un proyecto, nace otro proyecto, muere otro proyecto. ¿Y cómo nacen y mueren? Por cada gobierno que van pasando. Si ustedes pueden ver, todos los gobiernos que llegan vienen exponiendo diferentes soluciones. Va, un caso también que sucede mucho, ¿no? Que de repente muchos de los módulos 23 que yo he dado durante los 4 años que he estado trabajando aquí en Prepa INESER, dentro de esos proyectos veía mucho la parte de el desasolve de las coladeras, porque es una problemática que sucede casi en todo el país. Vives en una calle, compras una casa pensando de que la calle es la mejor y al final te das cuenta que fue mal construida por la constructora que vendió las casas, la calle se inunda, el agua le entra a mi domicilio, es una problemática para mis bienes materiales, para mi patrimonio. Se habla al gobierno, se trata de buscar soluciones con ellos, nunca asisten. Por eso nacen los proyectos también que solicitan estrategias indistintas. ¿Por qué? Porque si el gobierno no lo puede solucionar y es una problemática que me está afectando a mí y a otros vecinos, entonces yo tengo que buscar otras estrategias para mitigar ese problema y que de igual manera no me afecte negativamente a mí. Entonces, si ya conozco toda la problemática, ¿cómo empiezo trabajándola? Determinando los tiempos de trabajo. ¿Por qué? Porque al final yo no me voy a poder contactar a lo mejor con un vecino porque el vecino sale tarde de trabajar. Entonces yo tengo que empezar a prever todos estos tiempos en etapa de control, porque si yo no los preveo, que como les compartía, aún seguimos en una etapa de incertidumbre, si yo no preveo los tiempos, de acuerdo a la probabilidad y a la estadística, nos dice que la estadística tenemos un error de sesgo de más o menos 5%. Puede ser menos o puede ser más, pero nos va a permitir tener soltura. Si yo tengo a lo mejor una semana extra y me quedó una semana, muy, pues qué bueno, ¿no? Porque terminé con los objetivos mucho antes. Eso me va a permitir tener de sobra recursos y esos recursos los puedo reinvertir. Pero ¿qué pasaría si en lugar de que me sobre tiempo, me faltó tiempo? Ahí va a haber una problemática enorme, porque entonces no me van a alcanzar los recursos. Porque si yo establecí una cantidad de presupuesto estimado para los recursos, imagínense que no me dio el tiempo y me faltó a lo mejor un mes. ¿Qué voy a hacer si yo no tengo recurso financiero? ¿Qué voy a hacer si ya no tengo recursos materiales para solventar el mes? ¿Qué voy a hacer si el personal, los responsables de actividades y las tareas ya terminó su contrato por obra determinada, ya no están? Entonces ya empiezo a tener una problemática porque no lo voy a poder solucionar en tiempo y forma. Por eso, el hecho de poder investigar, de que ustedes reflexionen por qué los tiempos se manejan acorde a una problemática social, a diferencia de si nosotros habláramos de un proyecto de inversión, de un proyecto de construcción, un proyecto de lotificación, pues tal vez ahí sí, ¿no? Porque estamos hablando de que no requerimos de grandes tiempos ni grandes esfuerzos. Si yo el día de mañana quiero aperturar una tienda, una ferrocapalería, una carpintería, X negocio, pues no es gran cosa que yo diga, ay, voy a recibir un año, no, porque ya he venido planeando lo que yo quiero hacer, ya tengo un pensamiento de los costos estimados de la materia prima, de los productos, el público objetivo, dónde voy a posicionar mi local, o va a ser en mi casa propia, ahí sí yo puedo utilizar muchas cosas propias porque no requiero que la sociedad participe conmigo, porque yo no voy a requerir o no voy a depender de la sociedad, porque al final yo voy a vender un producto y o servicio. A diferencia de que aquí no estamos vendiendo productos ni servicios, estamos ofreciendo soluciones. Entonces, al ofrecer soluciones, tengo que lograr concientizar a la gente y aparte de concientizar, tengo que lograr que esa gente se enamore de mi proyecto. ¿Y cómo se va a enamorar la gente de su proyecto? Con las soluciones que ustedes estuvieron trabajando. Realmente esa es la parte esencial. Cada una de las estrategias que ustedes estuvieron trabajando desde los objetivos, desde las metas, desde las actividades que yo les compartía, verbos en infinitivo, verbos sustantivados, todo esto nos ha servido a nosotros para que el público objetivo comprenda la importancia de mitigar o de tratar de erradicar la problemática. Ahora bien, en la parte que veíamos nosotros en la última sesión, de lo del diagrama de Gantt, el diagrama de Gantt, había dos maneras que nosotros podíamos utilizarlas. Recordemos que la fase o la unidad tiene su nombre,
que se llama Tecnologías Emergentes en la Administración y la Gestión. Como les compartía, dado la unidad, dado las instrucciones, el diagrama de Gantt no se puede plasmar en un diagrama de Gantt estático. ¿Y a qué me refiero con un diagrama de Gantt estático? Que yo agarre, que esto sea una hoja de Excel, y que yo agarre y ponga mis actividades escritas, y yo agarre y coloree las celdas, y solamente me dedique a colorear, y yo diga, ah, sí, ya está. O sea, ya lo subo y lo entrego, ya con eso ya pasé. No, porque la unidad nos está pidiendo precisamente el uso de tecnologías. Por eso también aparece el foro de clase de las tecnologías emergentes en la resolución de problemas. Hoy precisamente dentro del precierre de foro de clase les compartía la importancia de la resolución de problemas a través de las tecnologías. Muchas de las tecnologías que nosotros hemos usado simplemente son o han nacido con el fin de actualizar, de poder sincronizar todas las herramientas, de poder sincronizar toda la información para que sea más ágil y mucho más rápido. ¿Cuál era la diferencia que existía entre una tecnología convencional y ahora con las tecnologías emergentes? La tecnología emergente, como la que oíamos en Tom's Plan en la última sesión, nos permite que si a lo mejor me salió mal una fecha, yo la pueda mover rápidamente y automáticamente la barra se mueve de color. O sea, no me afecta. ¿Y esto en qué va a ayudar? En producción, en coste, etcétera. Que de igual manera me va a ayudar en una presentación mucho más ágil, a diferencia de una tecnología convencional, que antes, por ejemplo, yo les comparto, a modo de una experiencia que viví cuando yo estudiaba mi carrera profesional, veía yo lo que eran los diagramas de Gantt, los programas de trabajo, y de repente mi profesor que me daba evaluación de proyectos nos decía, hagan su cronograma, y lo hacíamos todo dibujado, en un cuadrito, coloreado, y de repente entregamos el anteproyecto, y que decía, está mal tu cronograma de trabajo. Lo tedioso que era agarrar y tener que volver a romper la hoja, volver a realizarlo, volver a analizar si dónde estuvo el error, si fue en la planeación, si fue en la organización, para poder determinar a cabalidad cada uno de los tiempos. Hoy en día, precisamente, las tecnologías para las empresas, para los proyectos, nos ayudan a esto, a minimizar la cantidad de errores que puede existir. Que si yo me equivoqué y a lo mejor no me di cuenta y tras la primera tarea se me olvidó, y la coloqué mal, yo puedo colocar una nueva celda, puedo colocar una nueva tarea, puedo colocarle los tiempos y esto me va a ayudar automáticamente a modificar toda la tabla y los tiempos de realización. A diferencia con Excel que yo agarro y lo coloreo, ahí vuelvo a hacer la parte tediosa de volver a tener que colorear y es algo estático. No estamos trabajando con la parte dinámica o la parte de la tecnología emergente. Entonces, esto es el diagrama de Gantt, por ejemplo, lo que están viendo en pantalla con una tecnología emergente. Ahora, ¿qué es lo que no es un diagrama de Gantt? Esto que estamos viendo, porque también ha pasado, se los comparto, estos son gráficos de barras, para que no nos vayamos a confundir. El diagrama de Gantt tiene su naturaleza porque lo van a identificar muy rápido. Tiene la fecha inicial de la primera actividad y tiene la fecha final de la última actividad. Así de fácil. Aparece las fechas iniciales y las fechas finales. En cambio, en un diagrama de barras que están más elaborados para cuestiones de plasmar con un instrumento de valoración que a lo mejor yo apliqué cuestionarios, entrevistas para saber algo en específico. Por ejemplo, el color que más le gusta a la población de X comunidad, entre el rojo, el verde y el blanco. Yo hago una encuesta, paso casa por casa, la gente me contesta, hago un muestreo, a través de ese muestreo obtengo los resultados, presento los resultados y esos resultados me pueden servir a mí. ¿Para qué? Para conocer cuál es la mayor tendencia en color, a lo mejor si sea rojo, yo estoy abriendo una tienda de ropa, etcétera. Pero no es un diagrama de Gantt. Como por ejemplo, podemos ver aquí el número de esquiadores que visitan la estación de esquí Alpine Sky. Entonces, estoy viendo nada más la cantidad de esquiadores que visitan, o a lo mejor ya una promoción, o para ver cuáles son las fechas que mucho más personas van a esquiar en la Alpine Sky, etcétera. Y a través de este instrumento me permite hacer una valoración. Ahora, ¿cuáles son los pasos que hay que seguir para elaborar un diagrama de Gantt? Primeramente, vamos a definir el periodo. Tu diagrama de Gantt debe de basarse en un proyecto con fechas de inicio y fechas de finalización, que era lo que les compartía, que dentro de lo que es la tabla les aparece actividad, la segunda columna dice tiempo total,
tiempos de inicio y tiempos de conclusión. En esa parte de tiempos de inicio y tiempos de conclusión se colocan fechas. Son las fechas que ustedes van a ocupar para su diagrama de Gantt. A modo de ejemplo, otra vez, les compartía si, por ejemplo, lo van a hacer lo más realista posible, comenzaríamos como la clase anterior, ¿no? En 10 de mayo o 9 de mayo del 2025 al 9 de julio del 2025. Esa es mi primera tarea. Entonces, ¿cuánto es el tiempo total? Puede ser 2 meses, o sea, le coloco 2 meses o le coloco 60 días, dependiendo la necesidad o como ustedes lo quieran colocar, o si lo quieren colocar en semanas también, pero debe de ser la suma consecutiva de la fecha de inicio a la fecha final. Y en la parte de arribita ustedes pueden ver que entre paréntesis dice de cada fase, dice por ejemplo fase inicial y tiene entre paréntesis tiempo total. Ahí ustedes deben de colocar el tiempo total de la fase. Si, por ejemplo, la fase inicial me tomó 3 meses, arriba le coloco 3 meses. Si la fase de desarrollo me ocupó 7 meses, le pongo 7 meses. Y si la fase de concreción me tomó 2 meses más, y ya son 12 meses la suma total, pues ya tengo los 12 meses que tengo de mi objetivo general. Si fue de 12, si fue de 13, si fue de 14, si fue de 15 meses, como ustedes lo hayan trabajado. Entonces, esto nos va a ayudar a nosotros a tener un control estricto en los tiempos. Es decir, piensa en el diagrama de Gantt como una forma de representar tu proyecto en una línea del tiempo. En tal caso, necesitarías un punto de inicio y un punto de finalización. Por ejemplo, supongamos que planificamos el lanzamiento de un producto. El equipo de productos empezó a trabajar con el producto nuevo el 1 de agosto y esperamos que se termine de producir y se lance al mercado el 30 de septiembre. En este caso, el gráfico de Gantt comenzaría el 1 de agosto y seguiría hasta al menos el 30 de septiembre. ¿Por qué decimos al menos? Porque probablemente tengas que dar seguimiento a algunas tareas después del 30 de septiembre, como por ejemplo enviar email de recordatorio a los clientes para comunicarles que el producto ya está activo, continuar con la producción para redes sociales o seguir cerca las entrevistas para la prensa. Así que, a pesar de que tu logro de lanzar el producto se haya cumplido el 30 de septiembre, el proyecto probablemente siga hasta mediados de octubre. Pero como podemos ver, eso está muy relacionado, este ejemplo que yo les compartí, para que vean la diferencia a un producto que yo quiero vender, a diferencia de la resolución de un problema, que ahí tiene una fecha de finalización porque todo tiene un inicio y todo tiene un final. Ahora dice, agrega tareas con fechas de inicio y finalización. Los diagramas de Gantt funcionan mejor cuando tienes tareas con fechas de inicio y finalización para poder visualizarlos como barras en un gráfico. Si no agregas fechas de inicio, tus tareas se verán como momentos en el tiempo y probablemente sea más difícil identificarlas. Siguiendo el ejemplo del lanzamiento del producto, a continuación te mostramos algunas de las tareas que podrías agregar en el diagrama de Gantt. Por ejemplo, 3 de agosto al 14 de agosto. El equipo de productos realiza su primer sprint con metodología ágil de 2 semanas para desarrollar la primera versión del producto. Esto es lo que ustedes trabajaron con sus actividades y tareas, que vamos a estar colocando sus fechas de inicio y sus fechas finales y sus tiempos totales por cada tarea. Adicional, dice, lo que vamos a presentar entonces en este momento, al desglosar las fechas de inicio y fechas de finalización de cada tarea, es lo que vemos en pantalla, por ejemplo, con la tecnología de Gantt Project, ¿sí? Que es una tecnología igual básica, puede ser Smartsheet, puede ser Gantt Project, puede ser Tom Planner. Ahorita les voy a volver a presentar de nuevo Tom Planner para quienes no hayan tenido la oportunidad de ver el video, les voy a volver a presentar cómo compartirlo o en su caso, cuáles son los elementos básicos que debe de contener su tabla para que sea el 100% de la calificación. Aclarar dependencias. Comúnmente en los proyectos sociales casi no hay dependencias, aunque sí existen o han existido. Las dependencias quiere decir que una tarea depende de la otra. Como por ejemplo, que yo tenga que aplicar encuestas, pero antes de las encuestas tengo que realizar la junta vecinal. Quiere decir que si yo no realizo la junta vecinal, pues lógicamente no puedo aplicar las encuestas, porque la tarea que se iba a realizar en ese momento era que al momento que llegara el público objetivo, a mi junta vecinal se le aplicaran encuestas para saber ciertos parámetros. Entonces, los tiempos, si no termino la primera tarea, la siguiente no puede seguir, y así consecutivamente. Identifica los hitos. A diferencia de cómo se visualizan muchas de las tareas en un diagrama de Gantt, los logros se representan como puntos fijos en el tiempo. Piensa en ellos como puntos de verificación.
Y eso es la parte importante. Para representar la finalización de trabajos grandes, ayudan a que el equipo sepa priorizar y puedan promover grandes momentos de celebración cuando se haya finalizado el trabajo. Bien, sacamos unos 30 minutos de la sesión. Vamos a desconectarnos y nos volvemos a reconectar, por favor.